Hola a todos. Hoy vamos a ver un par de ejercicios para que puedan resolver la guía número 8, que es la guía de entropía. Van a ver que los datos de entropía van a tener diferentes lugares de los cuales ustedes pueden sacar esos datos. Tienen las tablas con las que veníamos trabajando, ¿sí? Que las últimas columnas eran las de entropía, que hasta ahora no las habíamos tocado. Tienen también el diagrama de Molière, a partir del cual pueden sacar datos también de entropía. Y si tienen gases ideales, van a poder hacer uso de las diferentes ecuaciones que hay para poder calcular los cambios de entropía. Primero, como les decía, tenemos las tablas que veníamos usando. ¿Sí? Si tienen las vamos a usar de la misma manera que veníamos trabajando con las otras propiedades, con entalpía, energía interna y volumen específico. Si yo tengo un valor de entropía que me cae entre estos dos valores de líquido saturado y vapor saturado, voy a estar teniendo una mezcla líquido-vapor. Si tengo un valor de entropía que es mayor al de vapor saturado, voy a estar en la zona de sobrecalentado, de vapor sobrecalentado, y tengo que ir a las otras tablas. Y si tengo un valor de entropía más chiquito que el de líquido saturado, voy a estar en la zona de líquido subenfriado. ¿Sí? Eso es exactamente igual de lo que veníamos haciendo hasta ahora con las otras propiedades. Después tienen el diagrama de Molière. ¿Sí? Yo acá les puse un esquema de cómo es el diagrama porque como es tan grande el diagrama, si yo lo pongo acá para mostrárselos me quedan todas las líneas juntitas y no se entiende nada. Pero bueno, el diagrama este es un diagrama en el que tienen un eje la entalpía, en otro eje tiene la entropía, tiene la curva campana, ¿sí? Por debajo de la cual voy a tener las mezclas líquido-vapor. Estas líneas que están acá punteadas son las líneas de título constante. Después tienen las líneas de temperatura constante, acá, y después también tienen las líneas de presión constante. Entonces, ustedes siempre que tengan dos datos, cualquiera sean esos dos que tengan graficados acá en este diagrama, van a poder establecer el estado. ¿Sí? Entonces pueden, al igual que ingresaban en la tabla con dos datos, pueden ingresar con esos mismos dos datos, pueden ingresar acá al diagrama de Molière. Lo único que este diagrama no tiene datos de la zona de líquido subenfriado, ¿sí? Pero si tenemos que hacer algún cálculo en la zona de líquido subenfriado, nosotros podemos considerar que estamos trabajando con un sistema incompresible y calcular el cambio de entropía con esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación la vamos a utilizar siempre que no tengamos datos de esa zona de líquido subenfriado. ¿Sí? Si tenemos los datos de la tabla, bueno, podemos usar los datos de la tabla, pero si no, podemos venir y hacer uso de esta ecuación siempre que aplique que nuestro sistema sea considerado como una sustancia incompresible. Después, cuando ustedes están trabajando con gases ideales, tienen diferentes ecuaciones para calcular los cambios de entropía. Tienen estas tres ecuaciones que pueden utilizar cualquiera de las tres dependiendo de los datos que les dé el enunciado del ejercicio. Después, cuando el cambio de entropía es igual a cero, o sea, es un proceso isoentrópico, este delta se hace cero y de estas ecuaciones se derivan estas otras que tienen acá. ¿Sí? Si el delta S es igual a cero, entonces ustedes pueden venir a usar estas tres de acá o poner acá que el delta S es cero y calcular con esto. Eso es, cualquiera de las dos opciones es equivalente. Y estas ecuaciones están derivadas de las ecuaciones de Gibbs que tienen acá, que presentan las diferentes relaciones que hay entre las diferentes propiedades termodinámicas, ¿sí? Que ya las habíamos visto, pero también en esta guía pueden hacer uso de estas ecuaciones para calcular algún dato que les falte. Y por último tenemos los balances de entropía para sistema cerrado y sistema abierto, siempre en estado estacionario. ¿Sí? Siempre voy a considerar que cuando pasa el tiempo yo no tengo un cambio de propiedades en un punto específico. Entonces, para un sistema cerrado, el balance de entropía me dice que el cambio de entropía entre un estado inicial y un estado final del sistema que estoy considerando tiene que ser igual a la sumatoria de las transferencias de calor que tenga mi sistema, dividido la temperatura de la fuente o de la frontera, ¿sí? la temperatura de la fuente con la cual yo estoy teniendo ese intercambio de calor, sumado a la generación de entropía. ¿Sí? La generación de entropía, como vieron, se denota con este sigma. Y lo que me dice la generación de entropía es la dirección de los procesos, básicamente. ¿Sí? O me dice si un proceso puede ocurrir o no. Esta generación de entropía siempre tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Sí? Si ustedes están haciendo un cálculo de entropía
y les da que la generación de entropía es menor a cero, bueno, eso es imposible, ¿sí? Si el ejercicio les preguntaba a ver si el proceso puede ocurrir o no, bueno, si la generación de entropía les da negativa, quiere decir que el proceso no puede ocurrir. Ahora, si ustedes tienen un ejercicio en el que tienen que calcular algo y la generación de entropía les da menor que cero, bueno, ahí están teniendo algún problema y van a tener que chequear todos los cálculos que hicieron, porque para un proceso que ocurre, digamos, esa generación de entropía nunca puede ser menor que cero. Bueno, y después para sistema abierto el balance es similar. Lo único que la generación, ya voy a tener una velocidad de generación de entropía, ¿sí? Ya no es una generación de entropía, sino una velocidad de generación de entropía. Va a ser igual al caudal másico por el delta de entropía entre el estado inicial y el estado final, y eso le resto las transferencias de calor dividido la temperatura de la fuente. Bueno, vamos a ver un ejercicio. En este caso vamos a ver un ejercicio de sistema cerrado. Les dice que un sistema consiste en 18 kilogramos de vapor de agua que está a 10 megapascales y 400 grados centígrados y que sufre un proceso de expansión hasta llegar a un estado donde la presión es 5 bar y el título es 0,9. Y me pide determinar el cambio de entropía del vapor y luego me pregunta si el proceso podría ser adiabático. ¿Sí? Entonces, bueno, primero, como en todos los casos que venimos haciendo hasta ahora, identificamos los estados que tenemos. Para el estado inicial, bueno, el estado inicial y el estado final van a tener la misma masa, ¿sí? Son 18 kilos. El estado inicial tiene 10 megapascales y 400 grados centígrados, y el estado final sé que tiene una presión de 5 bar y un título de 0,9. ¿Sí? Ya me está dando el título, entonces sé que voy a estar en una mezcla líquido-vapor. Lo segundo que puedo hacer es, como me está pidiendo el cambio de entropía del vapor, es buscar los datos de entropía que pueda sacar de las tablas. ¿Sí? Para el estado inicial ya tengo dos datos. Tengo la presión y la temperatura, ¿sí? Entonces puedo ir a las tablas. Si yo voy a la tabla de saturación, ¿sí? Para esta presión de 10 megapascales, esta temperatura es mucho mayor a la temperatura de saturación, entonces me tengo que ir a las tablas de vapor sobrecalentado, ¿sí? Que es esta que les puse acá. Para 10 megapascales y 400 grados centígrados, puedo ver que la entropía es esta que me muestra acá, 6,212 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Entonces ahí ya tengo el valor de entropía del estado inicial. Ahora, para el estado final, lo que sé es que tengo una presión de 5 bar y un título de 0,9. Entonces ya sé que voy a estar en la mezcla de líquido-vapor. Voy a la tabla de saturación y me fijo. Yo acá la recorté para que, bueno, para tener espacio acá en la diapositiva, pero estas serían las últimas columnas de las tablas que vemos siempre. Para 5 bar veo que acá tengo los valores de líquido saturado y vapor saturado. Entonces, para calcular cuál es la entropía de ese estado, lo voy a calcular con una ecuación como veníamos calculando el resto de las propiedades, ¿sí? La entropía de ese estado va a ser el título por el valor de la propiedad del vapor saturado más 1 menos el título por la entropía, en este caso, del líquido saturado, ¿sí? Como ven, siempre las ecuaciones estas para calcular una propiedad en una mezcla son siempre las mismas. Entonces acá reemplazo estos dos valores de líquido saturado y vapor saturado y obtengo que la entropía del estado final del vapor va a ser 6,3251 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo los dos valores de entropía que necesito para el estado inicial y el estado final. Simplemente el cambio de entropía va a ser esta entropía del estado final menos la entropía del estado inicial y me da que es 0,1131. Ahora, la otra pregunta que me hacía el ejercicio es si el proceso podría ser adiabático, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Como veníamos diciendo, como vimos al comienzo, la generación de entropía me dice si el proceso puede ocurrir o no, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es plantear el balance de entropía para este sistema cerrado, ¿sí? Voy a tener que el cambio de entropía menos la transferencia de calor que yo tenga dividido la temperatura de la frontera tiene que ser igual a la generación de entropía, ¿sí? Si yo tuviera un proceso que es adiabático, en este caso no tendría este término de transferencia de calor,
¿sí? Y me quedaría que el cambio de entropía tiene que ser necesariamente igual a la generación de entropía. Entonces, en este caso, como el delta S es positivo, yo podría tener un proceso que tuviera este cambio de entropía y que sea adiabático, ¿sí? Porque eso cumple que la generación de entropía sea mayor que cero, ¿sí? Siempre tiene que ser la generación mayor que cero, pero el delta S puede ser negativo siempre que cuando yo tenga estos dos términos, entre ellos dos compensen y esta generación de entropía me quede mayor o igual a cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, como el delta de entropía es positivo, y no tendría una transferencia de calor, este proceso podría ocurrir. ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar acá y ahora les pongo otro video en el que vamos a ver otros dos ejemplos de sistema abierto.